Hola, hola, muy bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Es un placer que nos acompañen y que juntos empecemos un nuevo trimestre. Qué bendición. Junto a mí tengo a mi esposita, bienvenida. Nos da Hola a mucho gusto que todos. estés con nosotros también. Y bueno, antes de iniciar el repaso de la lección para esta semana, les invito a que inclinemos nuestras cabezas. ¿Nos acompañes haciendo una oración, por favor? Claro que sí. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos en esta mañana de sábado, Señor, porque estás a nuestro lado. Al iniciar este repaso de la lección, te pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, empecemos un viaje. Los tres mensajes cósmicos. Y como ustedes saben, iniciaremos el tema hablando del libro de Apocalipsis. Híjole, un tema bastante difícil, ¿no? Bueno, para muchos ver imágenes, proyectar cosas, ay, dragones y todo ese tipo de cosas que vemos en el libro de Apocalipsis, más de uno se asusta por el simple hecho de ver las imágenes como tal, pero cuando vemos los símbolos, ay, nos asusta mucho más. Pero qué interesante es de que empezaremos hablando acerca de, ya de entrada, algo que nos va a dar aliento. Fíjense, el título de la lección para esta semana es Jesús gana, Satanás pierde. Pierde. Qué interesante porque, bueno, yo creo a nadie le gusta estar del lado del equipo que pierde, ¿no? Así es. Sí, ahora, en la historia pareciera que siempre, en la historia bíblica, por ejemplo, el pueblo de Dios parecía que siempre, y no parecía, en muchos de ellos, siempre fue en inferioridad a las batallas. ¿Te acuerdas de la historia de Gedeón? Ay, sí. No, o sea, como Gedeón de 30,000 llegó a 300 hombres. Dios le fue diciendo las pausas y el método, cómo iba a trabajar. En otras palabras, Dios le dice a Gedeón, deja que yo actúe, deja que yo trabaje. Y vemos una gran victoria ante un ejército grande, magnífico. Pero gracias a Dios, aunque estemos en inferioridad, como en aquellos tiempos, dice aquí, de condiciones, aunque humanamente hablando llevemos las de perder en apariencia, aunque los ataques de Satanás son feroces, con Jesús finalmente obtendremos la victoria. Y ese es el mensaje que iniciaremos esta mañana. Pues avancemos, veamos, por ejemplo, en la parte del domingo habla acerca de la batalla en el cielo. ¿Qué te parece esa batalla cósmica? Una batalla en el que, pues, Dios, Miguel, luchaban contra Lucifer. ¿Cómo ves? Algo tan interesante vemos en esta lección es de que Jesús gana y siempre gana, queridos hermanos. Satanás siempre pierde. Pero en este repaso me puse a pensar acerca de cómo sucedió todo esto, esta gran batalla, ¿verdad? Que hoy en día Ujú. también nosotros enfrentamos. Ese conflicto cósmico, ¿verdad? Entre el bien y el mal. Sin embargo, sabemos muy bien la historia, cómo fue que se originó este gran mal. En el cielo todo era paz, todo era felicidad. Pero al enemigo y tal, Ezequiel nos relata cómo fue que este hombre se enorgulleció su corazón. Dice la Biblia que a causa de su hermosura. Era algo tremendo, ¿verdad? Pero esto no podía existir en el cielo. Pero existió el pecado en el cielo y bueno, Dios al final tuvo que tomar una decisión. Pero cuando sucedió todo esto, ¿crees? Pues no sucedió inmediatamente que Jesús lanzó a ese gran dragón aquí a la tierra. Sí, claro. Por ejemplo, el versículo de memoria que está en Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es de llamar la atención, antes de abordar el tema que estás mencionando tú,
lo que el apóstol Pablo dice en Efesios, por ejemplo, 6:12. Pablo nos dice o nos advierte que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra principados, contra potestades que dominan este mundo. Es decir, algo que no vemos, pero sabemos que existe, que está ahí asediándonos y que a diario está acechando diciendo, tú no puedes. Pero algo que me llamó la atención en el comentario de esta lección es de que eh, alguien dijo por ahí, cuando yo no pude contigo, me voy contra los tuyos, con tu descendencia, con tus hijos. Es muy dado esto muchas veces a querer venganza, ¿no? Venganza. Bueno, y hablando acerca del tema del cual tú platicas, es interesante la batalla en el cielo. En el cielo, ¿cómo? Todo es armonía. Desde el principio hay orden. ¿Cómo surge esto entonces? Es de llamar la atención. Y la hermana Elena de White, por inspiración divina, obviamente Dios le da esa visión y ve cómo, cómo es que nace allí el pecado en la cabeza de un ser creado, queriendo ser como su creador. Te das cuenta que el tema en sí es la adoración. Él sentía envidia por el Hijo que era adorado. Aún él mismo, Lucifer, se tenía que postrar, ¿no? Dice la pluma inspirada, se tenía que postrar delante del Hijo cuando salía y cuando entraba del lugar santo, del atrio donde estaba el Padre. Y todo esto fue como mermando un poco la sinceridad con el cual él le servía a Dios, al Padre, a la Trinidad. Y todo esto fue haciendo eco en su cabeza. Me llama mucho la atención también el tema de que Dios, desde un principio, aún con los ángeles, los seres creados, dio la capacidad de pensar, de elegir. ¿No? ¿No es así? Así es, algo tan interesante, ¿verdad? Como decía hace un momento, Dios pudo haber destruido en esos momentos al enemigo, pero tú sabes que Dios es un Dios de amor y Él no puede hacer eso. Imagínate, ¿crees? ¿Cómo hubiese quedado ante los mundos no caídos, todos los ángeles, cómo habría quedado nuestro Dios al destruir al enemigo? Como un Dios tirano, como un Dios malo, tal vez. Sin embargo, Dios es un Dios de amor y nos da libre albedrío ahora. Aparte de esto, también no podemos nosotros ser neutrales ante esto, ¿verdad? Tenemos que elegir entre el bien y el mal. De hecho, eso fue lo que pasó en esa gran lucha, en esa pugna. Satanás convenció a un tercio, dice la Biblia, ¿no? De los ángeles. Ah, ¿cómo pudo ser esto posible? Bueno, así como a él, a todos los seres creados, dijimos hace un momento, Dios les dio esa libertad. Y es cierto lo que dices. Los ángeles, así como hoy nosotros, no podían estar en un lugar neutral. Tuvieron que elegir, porque ellos vieron a ese Dios de amor manifestarse. Los ángeles que se quedaron en el cielo de igual manera se quedaron porque ellos quisieron obedecer a Dios. Qué interesante la lección, ¿no? Porque nos dice que esto me llama mucho la atención, el amor de Dios, cuánto alcance tiene. Procuró a Lucifer, hizo hasta lo imposible para que desistiera de ese plan malvado que tenía. Pero Satanás dijo no. Bueno, en ese tiempo Lucifer no desistió de ese plan, continuó y engañó a un tercio de ángeles, pero Dios hizo hasta lo imposible, lo que hace hoy por ti y por mí, por cada uno de nosotros. De igual manera, Dios hace lo mismo por la humanidad. Lo que hizo en el inicio en el cielo, lo sigue haciendo hoy. Bueno, a tal grado
que envió a su Hijo, ¿no? Envió a su Hijo, el mayor don. Dios nos lo envió por amor. Y bueno, una vez más, viendo la lección, el ataque de Satanás. Es decir, él, aunque está vencido, nunca se da por vencido. No sé si lo entendamos, ¿no? Aunque está vencido, nunca se da por vencido. Es decir, él no se cree todavía esa parte de ya que ya es vencido, aunque lo sabe. ¿Y qué hace? Pues ahora ataca, como decía hace un momento. Lo que en algunos lugares culturalmente hablando dicen, bueno, no pude contigo, pero ahora me voy con tus hijos, me voy con los tuyos, con tu descendencia, ¿no? Bueno, Satanás sigue atacando, siguió atacando, a tal grado que nosotros conocemos la historia. En Apocalipsis y todo, hay unas citas aquí de Efesios y Salmo, y todos estos nos hablan acerca de que el dragón, bueno, también la Biblia lo enumera como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Bueno, nosotros vemos aquí que ¿quién es el dragón? Satanás. Satanás, ¿no? Y se le dio ese nombre, la serpiente antigua, por ejemplo. ¿De dónde proviene ese nombre? ¿No? Cuando él se introduce en la serpiente, cuando engaña a Eva, y de allí viene. Cuando entonces entendemos todos estos esquemas acerca de quién es Satanás y los sobrenombres que se usan en la Biblia. El hijo, la mujer, qué interesante. La mujer, cuando se habla de algo virtuoso, de algo limpio, de vestiduras blancas, ataviada, la Biblia está hablando, Jesús en símbolos habla acerca de su iglesia, que lo ve con ojos de amor, ¿no? Dios mismo ve a su iglesia con ojos de amor y Él dice, estoy preparando a una iglesia, a mi novia, quiero que esté ataviada, quiero que esté con vestiduras, con vestimentas blancas, que esté limpia, que esté pura. En la Biblia también hay símbolos acerca de la mujer. La mujer, por ejemplo, que tiene otro color, el color escarlata, y que habla acerca de que hizo beber a otras naciones y que hizo muchas cosas, embriagar a las demás naciones. Y habla de una mujer, no está hablando de la esposa de Jesús, la esposa que Jesús está preparando, sino habla de una mujer, de un símbolo de una mujer que está pervirtiendo a las demás naciones, ¿no? Y qué interesante todo esto, vamos viendo también el tema del hijo varón, el hijo, el hijo. Bueno, allí podemos ver cómo el enemigo, después de hacer esta gran batalla, ¿verdad?, en el cielo, pues quiso ahora en la tierra destruir al Hijo de Dios, ¿verdad? Todos nosotros sabemos esa historia tan conocida de María y José, cómo el ángel le habla y le dice en sueños, ¿verdad?, que huya, porque el enemigo tratará de destruirlo. Y sí, miren, casi, pues al parecer estaba a punto de hacer el enemigo, pero Dios siempre procuró, siempre protegió a su hijo. Y bueno, también la historia nos dice en este repaso que Herodes fue manipulado por el enemigo. Herodes, una simple marioneta, ¿verdad? Él fue tomado de esa manera como instrumento del enemigo y quiso matar al Hijo de Dios. Ustedes saben bien la historia, pero Dios procuró a su Hijo. Y ahora nada más es el Hijo también que no pudo destruir, ¿crees? Así es. También la iglesia, ¿verdad? Ajá. La mujer del cual estamos hablando en esta mañana, acerca de esa mujer. Dios siempre tuvo el plan B para proteger a su iglesia y lo seguirá protegiendo. Pero ahora falta que tú creas eso. Fíjate que es interesante ese tema porque esa batalla que se inició en el cielo, pero como él fue vencido, y así lo descifra la palabra de Dios, fue derrotado y ya no hubo lugar para él ni para los que con él fueron llevados, fue echado acá,
a la tierra. Y entonces nosotros ahora vemos que él anda buscando destruir contra la simiente, contra los hijos de Dios. Y ese punto de Herodes, de Faraón en los tiempos de Egipto, de Moisés, ¿cómo es que Satanás se introduce en las personas? Y es cierto, usa a las personas en apariencia para hacer algo bueno. Faraón, Herodes, por ejemplo, quería, ahí me avisan para ir a conocer, ¿no? A este niño, ¿no? Esta promesa. Pero sabemos que la Biblia lo marca como que su plan era destruir, como Satanás, de una manera sigilosa, entra. A mí me viene a la mente en este momento una cita de Elena de White que dice que mente desocupada es taller de Satanás. Ustedes pueden decir, ¿y qué tiene que ver? Bueno, es que allí es donde se maquinan las cosas, ¿no? Satanás se introduce cuando ve que nosotros estamos dando pie, estamos abriéndonos para hacer algo maligno y no sabemos cómo. Bueno, Satanás nos abre caminos también. Y aquí vemos que Satanás usa a las personas. Así como Dios los usa para bien, nos usa para bien, vemos el dato o el caso, ¿no?, de José y María siendo instrumentos de Dios, y que María, ¿qué dice? He aquí la sierva del Señor, hágase conforme sea la voluntad. O sea, poniéndose en las manos de Dios. José, un poco turbado al principio, pero después él dice, está bien, acato tu voluntad, hago lo que tú quieras. Qué bendición, ¿no? Nos damos cuenta aquí, por un lado, Dios buscando el bien para su pueblo, usando medios, pero Satanás, por contraparte, también usa a las personas para destruir, para llevar a cabo su plan maligno, y en más de uno lo ha logrado. Así es que debemos tener cuidado de qué lado estamos, como decíamos hace un momento, ¿no? No podemos, no estamos o no podemos estar en un estado neutral, ¿no? O estamos decidiendo estar de parte del pueblo de Dios o estamos en el lado contrario. Ahora, hay algo interesante aquí. Lo que tú y yo, lo que nosotros, hermanos queridos, tenemos que hacer es aceptar la victoria de Jesús. ¿Cómo podemos ser vencedores? La lección nos habla acerca de ese punto tan importante. Aceptemos la victoria de Jesús y decimos, en el Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia nos habla acerca de hombres y mujeres que hablaron acerca de, viendo a Jesús, es como podemos obtener la victoria sobre el pecado. Y este tema, pues no parece ser tan fácil porque, aunque como dice el título de la lección, somos vencedores, es decir, Jesús gana, y si nosotros estamos de parte de ese pueblo, de ese lado, entonces ganamos con él. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aceptar la victoria de Jesús. ¿Cómo lo vemos manifestado? Bueno, ¿se acuerdan que en la cruz del Calvario, Jesús, es más, Satanás se sentía victorioso? Lo atacó en todo momento. Cuando llegó a la parte culminante de la vida de Jesús, allí en el Calvario, cuando estaba en la tumba, el deseo más grande, y no nada más se quedó en deseo, procuró hasta lo imposible, hizo hasta lo imposible Satanás, porque Jesús no saliera de esa tumba. No logró su objetivo, pero él durante unas horas o unos días se sintió victorioso. Mas no así, porque sabemos muy bien que Jesús resucitó y allí fue ganada la victoria. Entonces fueron cortados los lazos para Satanás. Y entonces ya no hay victoria para Satanás. Cuando antes parecía ver o hacer ver a Dios mismo como un Dios tirano, injusto, cruel, que castiga, que hace esto y aquello, ahora ya no. Porque con la victoria de Jesús, nosotros vemos ahora que
hay victoria para nosotros. Hay salvación para nosotros, ¿no es así? Así es. Bueno, la Biblia dice, y bueno, este texto nos llena de grandes promesas. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. En la vida yo creo que nos vemos un poco frustrados muchas veces porque vemos que este conflicto no termina. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces decimos, ay Señor, ya ven? Pero realmente si queremos estar del lado de Jesús, tenemos que ser vencedores y creer esa promesa, creer de que Cristo dio su vida por nosotros y de esa manera nosotros también seremos vencedores. Es que es muy importante. Tenemos que aceptar. Nosotros veíamos, justo la lección acaba de terminar en la lección 12, veíamos justamente eso. Jesús dio, el cielo dio, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice San Juan 3:16, que dio a su Hijo. La primera parte está en que el cielo dio todo por amor a la humanidad. Pero ahora la segunda parte de esa misma cita dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es decir, la esperanza está palpable, está a nuestro alcance, está a nuestro alcance. No podemos decir que es imposible, no, porque le hemos conocido. Y si Él venció, Jesús venció, Él nos dice que nosotros, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, podemos también ser vencedores, ¿no? ¿O ¿es esto así? Amén. ¿No? Entonces, la lección nos lleva también al cuadro de histórico. Esa historia de momento oscuro en la vida cristiana. ¿Hubo? Sí la hubo. ¿Sabes por qué? Porque el Satanás no descansa. ¿Te acuerdas tú en la Edad Media? Has Sí. leído el libro El conflicto de los siglos, ¿no? En casita, yo sé que más de uno lo hemos leído una y otra vez. Y no sé ustedes, pero yo me quedo perplejo. El cómo Dios ha guiado a su pueblo en medio de la adversidad. Cómo Dios ha hecho que aún, por ejemplo, su palabra, en tiempos difíciles, dificilísimos, sobreviviera, sobresaliera la palabra de Dios. Tú cuando estudias ese libro, El conflicto de los siglos, y ves la historia acerca de la Biblia, cuando pues era prohibido en su totalidad, cómo hubo hombres fieles que siguieron escudriñándola, que siguieron siendo fieles, pero fueron perseguidos, ¿eh? O sea, no fue fácil. La historia habla acerca de la mujer del desierto. Y aquí podemos ver acerca de Apocalipsis 12:6, Apocalipsis 12:14. Y estas citas nos hablan acerca de cómo el enemigo va persiguiendo a la mujer que nosotros ya dijimos es la iglesia de Cristo. No las iglesias, la iglesia de Cristo. Y ahorita veremos la particularidad de esta iglesia, de este remanente, el cual sigue y le sirve. No es cualquiera, no es cualquier cosa, ahorita veremos, pero vemos nosotros, entonces, que por mucho tiempo, con exactitud, fueron 1260 días o años de persecución a los fieles. No me quiero imaginar esto, pero por ejemplo, en la época de Pablo, antes de ser Pablo, Saulo, dice el libro de los Hechos, cómo iba a las casas, sacaba a mujeres, hombres, mujeres, niños, eran quemados, eran arrastrados por las calles y él se sentía victorioso. Bueno, más adelante al pasar los años, de igual manera, Satanás se ensañó sobre el pueblo de Dios porque no querían cambiar un precepto, el cuarto mandamiento. Y ahí nos llega hasta el papado y todos esos tiempos en el cual la historia nos revela cómo es que Dios protegió a su pueblo. Qué interesante esta historia, ¿no? Sí, y además el enemigo sabe que siempre ha habido un pueblo fiel a Dios. Justa es la razón por la cual persigue a la iglesia.
pero como dice mi esposo, no a cualquier iglesia. Y de antemano, pues, sabíamos de que esto sucedería, ¿verdad? De que la iglesia sería perseguida. Y justamente en el conflicto de los siglos nos dice cómo esta iglesia fue perseguida. Y hay una parte donde dice que parecía que literalmente la tierra protegió a la iglesia de Cristo. Y bueno, en estos días también estamos viendo todos estos destragos que está haciendo el enemigo. Sin embargo, tenemos de lado a nuestro Dios, que es el vencedor de vencedores. Qué interesante. Fíjate que cuando yo leo esta historia, al igual que tú, y yo sé que mis hermanos que nos están viendo también, cuando han abierto estos capítulos tan interesantes, que no puedes no puedes parar, continúas. ¿Y saben qué es lo interesante? Primero, cómo Satanás ataca, se va con todo. Dice el apóstol Pedro que debemos estar velando siempre, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente. Y es de esa manera, tan literal, como es que fue atacada y perseguida la iglesia, a tal grado que en un momento él pensó que había exterminado a los cristianos. Pero a esos cristianos fieles, a ese remanente que tuvo que huir al campo, tuvo que ser escondido y casi tragado, como dices tú, por la selva, por el desierto, por donde ya prácticamente no existían. De allí una vez más surgieron como semillas para bendición, trayendo las buenas nuevas a los pueblos. Ahora, el libro de Apocalipsis 12:17 nos habla acerca también de ese remanente de Dios en el tiempo del fin. Y como tú y yo sabemos, allá en casita, como todos sabemos, estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Cómo debemos vivir nosotros, ese pueblo que Dios ha elegido? Allí dice, Apocalipsis 12:17. Creo que es el versículo de memoria, ¿no? La Biblia dice, sí, justo eso. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos. Fíjense las características de este pueblo. Por eso te decía hace un momento, por eso platicábamos y decíamos, no es cualquier iglesia, no es iglesias, no es a las iglesias persiguió, no, a una. ¿Qué características tiene? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es un tesoro, querido hermano, que tú tengas estas grandes características. Esto lo que al final nos va a distinguir entre el bien y el mal. Esto me lleva a pensar, entonces, que hoy día no podemos darnos el lujo de decir, nosotros, los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo, el de pensar, ¿para qué 10? ¿Y si son 9? Oye, ¿y si son 8? ¿No? ¿Te das cuenta? Aquí no dice los que quieran guardar unos mandamientos. Yo creo que la Biblia es clara, transparente, al decirnos cómo Dios está preparando a este pueblo y le está diciendo las condiciones, las características de este pueblo. Cuando Dios tenga ese encuentro con el pueblo que le espera, tendrá estas características. Ahora la pregunta es, ¿tendremos tú y yo estas características? Pues por eso crees, yo digo que debemos de prepararnos, ¿verdad? Porque más que nada Cristo ya viene y se están cumpliendo estas profecías del cual estamos hablando, del cual nos está hablando Apocalipsis. Me viene a la mente esta parte, el que sea sucio, que siga siendo sucio, el que sea limpio, que siga siendo limpio. Pero ¿cuándo sucederán estas cosas? Cuando el Señor Jesús de antemano levante la gracia. Y entonces es el momento de que nos preparemos. ¿No lo crees así, crees? Qué interesante es ver este tema desde esa perspectiva.
Pero entonces me quedo pensando, Dios, si tú ya me dijiste que si te acepto soy vencedor, ya tengo la victoria asegurada, ¿cómo es que hay días que no me siento victorioso? ¿Cómo es que hay días que siento que estoy derrotado? Que soy el peor, el más vil. ¿Te das cuenta que hay algo? Satanás nos acusa aún hoy. Es el acusador. Todo esto va a acabar. Pero mientras dure esta vida, él seguirá acusando. Primero nos incita, nos invita, nos motiva, nos pone lo más colorido allí, lo más atractivo para que vayamos y cedamos. Y luego, él te dice, ¿ya viste que no eres tan santo como dices? ¿Ya viste que también tienes tus defectos, tus detalles por ahí? Bueno, Dios por otro lado nos dice que los que entrarán a la vida eterna, a la nueva Jerusalén, han pasado por gran tribulación, han pasado por grandes necesidades, pero le han vencido, porque confiaron en la sangre del Cordero. ¿Te das cuenta? No es por mérito propio, ¿eh? No es por mérito propio. La Biblia es clara y contundente. Dice, y han vencido porque han creído en la sangre del Cordero. ¿Y cuál fue ese Cordero? Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él fue quien dio todo por nosotros para que seamos salvos. Y llegaremos a la eternidad, no gracias a nuestros méritos, no gracias a nuestro conocimiento, no gracias a nuestra capacidad. No, llegaremos a la eternidad y estaremos con nuestros amados gracias a la victoria que Cristo obtuvo un día sobre el pecado. Y es allí donde nosotros, si nos sostenemos, como el mismo patriarca Jacob que dijo, no te soltaré si no me bendices. Esa debería ser nuestra propuesta cada día. Señor, no me suelto de ti si no me bendices. Si no estoy completo, tengo que ir contigo, tienes que ir conmigo para que me sienta victorioso. Elena de White, en una de sus citas, hay un librito que tú y yo conocemos muy bien, se llama El Camino a Cristo. Nos invita y dice, conságrate a Dios cada mañana y haz de esto tu primer trabajo. ¿Te das cuenta? Haz de esto tu primer trabajo. Pon a Dios en primer lugar. Vamos concluyendo. ¿Y con qué te quedas de esta lección tan maravillosa? Ay, pues la verdad, me quedo con que Jesús es el vencedor de todo. Pero claro, debemos de ponernos en sus manos. Déjenme leerles este versículo. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, tenemos que prepararnos para poder ganar esas victorias, ¿verdad? Pero esas victorias las obtendremos, las ganaremos en el nombre de Cristo. Prepárate, Cristo ya viene. Mira, yo culmino con esta frase de Elena de White que está en el libro de manuscritos inéditos, tomo 3, en la página 97, que dice lo siguiente: Dios nos ayudará en el tiempo de necesidad, pero no nos obligará a amarlo y obedecerlo. Debemos darle nuestro amor indiviso. Quiere que confiemos en Él y que hagamos de Él nuestro confidente. Entiende nuestras necesidades y tiene amplios recursos para ayudarnos en todo tiempo de angustia. No somos abandonados para que libremos nuestras propias batallas, sino que tenemos la ayuda de Cristo y en su nombre podemos salir victoriosos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Es un deseo y un gusto estar con ustedes.